Lo estoy dejando para. Les voy a dar otro docente porque no se van a. Por eso la clase de hoy es cortita. El herpes virus es uno de los virus más comunes que existen y es uno de los virus que afecta a mucha población. Es un virus particular porque una vez que te infectas, lo tienes contigo de por vida, no se cura, no desaparece del cuerpo y provoca episodios clínicos a lo largo de toda la vida. Se contagia no solamente por el tipo de relaciones sexuales, en este caso el tipo 2, y el 1 por las secreciones o el contacto con las lesiones, sino que en algunos otros casos también se contagia de otras formas, ¿sí? Dentro de los herpes virus existen muchos serotipos, hay 80 especies diferentes y solamente unos pocos afectan al hombre. En este caso son estos 5 tipos que afectan al hombre y precisamente se llaman herpes virus tipo 1, 2, 3, 4, 5. Se puede escribir así con números algebraicos o con números romanos también. En algunos libros los van a encontrar así. El herpes simple es el tipo 1. El herpes simple tipo 2 es el genital, aunque no solamente provoca lesiones en los genitales, pero se llama genital por el mecanismo de transmisión. Sin embargo, la sintomatología entre el 1 y el 2 es similar, es igualita, ¿sí? El herpes virus tipo 3, que es el virus de la varicela, ¿quién les ha dado varicela? Tan poquitos, recién ha habido brote de varicela. En mi trabajo han caído 4 adultos también. A ver, levanten la mano quienes han tenido varicela. Y de los que han tenido, y de los que no han tenido, ¿cuántos se han vacunado ya? Ah, ya, los demás, ¿qué están esperando? ¿Qué mete? Hacer internos para que los pediatras les contagien varicela. Tienen que vacunarse. La varicela en salud es una enfermedad ocupacional. Entonces ustedes tienen que vacunarse. Si no les ha dado, vacúnense, ¿sí? El herpes virus tipo 4 o Epstein-Barr, que es un tipo de cancerígeno, y el 5, que es el citomegalovirus, que han debido escuchar en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo pacientes con VIH, ¿sí? Que seguramente lo van a ver con la doctora Velasco cuando lleven VIH. Si vemos el virus como tal, es un virus muy simple. Tiene una envoltura, una cápside icosaédrica y un genoma, que es de tipo DNA. Todos los herpes virus son genoma DNA, todos los serotipos. Su replicación es muy interesante porque el herpes virus genera un periodo de latencia. Es el ejemplo de los virus de ciclo replicativo, lítico y lisogénico. Este virus ingresa a las células de la epidermis, de la dermis de la piel, por contacto directo con las secreciones vesiculares de una persona infectada. Las personas que tienen herpes, por lo general, durante toda su vida, desde que nacen desde que tienen su primer episodio hasta que se mueren, durante todas las etapas de su vida van teniendo episodios clínicos de herpes. ¿Qué es el herpes? Son pequeñas vesículas que salen en las mucosas orales, genitales, nasales, muy frecuentemente, que son pequeñas vesículas o ampollitas que están llenas de líquido linfático transparente, que son muy dolorosas, y que esas vesículas son las que tienen los virus completos, que son las partículas infectantes, o también llamadas viriones. Entonces, cuando una persona tiene la forma clínica del herpes y entra en contacto con la mucosa de otra persona, la otra persona contrae el virus. Entonces, el virus que se encuentra en las superficies, en las mucosas,
su envoltura se fusiona con la membrana celular de las células eucariotas de las mucosas y el genoma ingresa dentro de las células citoplasmáticas. Y el DNA del virus penetra al núcleo de las células eucariotas y se fusiona con los cromosomas de las células eucariotas. Entonces, en ese cromosoma a veces se expresa, que es cuando se produce la fase clínica, y a veces no, se camufla y se mantiene en el genoma de las células eucariotas y se va heredando a las otras células. Entonces, por eso que nunca muere. Y llega un momento en que se expresa. Entonces, otra vez se produce la forma clínica, otra vez se oculta en el cromosoma, se sigue heredando a las células hijas, llega una fase latente, otra vez viene un fenómeno, se expresa, se produce la clínica, es contagioso, otra vez se oculta. Entonces el virus del herpes tiene una fase latente y una fase productiva. La infección latente es cuando el paciente no tiene síntomas, tampoco es contagioso. Mientras el paciente está en una infección latente, no contagia a nadie. No es como el VIH, que a veces está oculto y dependiendo de la carga viral, contagias. En el caso del herpes, cuando está en época latente, no contagia, la persona no es contagiosa. Pero cuando aparecen los síntomas de la infección, gracias a una inmunosupresión, entonces el virus se activa y se presentan las formas clínicas de nuevo. Es paradójico, pero yo tengo herpes porque mi mamá me ha contagiado herpes, porque se contagia de la madre al producto. Cuando la mamá tiene un episodio clínico durante el embarazo, porque no se olviden que el embarazo es un estado de inmunosupresión. Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada, me ha contagiado herpes, por eso tengo aquí mis vesículas. ¿Y por qué me han salido ahora? Porque me han dado 3 infecciones bacterianas juntas y he estado con un tratamiento antibiótico fuerte, entonces mis defensas se han desplomado y ha brotado la infección a su forma clínica. Pero no te voy a contagiar, Rodrigo, no te preocupes. Solamente se contagiarían si alguien me aprieta las vesículas y esa linfa ingresa en contacto con sus heridas, ¿no? No se contagia por vía respiratoria. Además, mi periodo de contagio ya ha pasado, porque además he tomado antivirales. Cuando uno toma antivirales, lo que hace es eliminar la forma, disminuir la cantidad de virus activos, pero la clínica sigue, ¿no? Ya no es una persona contagiosa. Entonces, los virus herpes tienen diferentes tipos de células blancos. Los herpes virus tipo 1 y 2 utilizan las células epiteliales mucosas como sus células blancas. Y ahí los virus se camuflan en el cromosoma, en el núcleo. La primera infección, o el primer contacto que tiene con el virus con la persona, ella sí va a ser una infección clínica. Ya eso se llama una infección inmediata o precoz. En este momento es cuando los genes, que se conocen con el nombre de genes alfa, se unen a los genes del cromosoma del ser humano y se mantienen en el cromosoma para toda la vida. Generalmente esto sucede en los ganglios linfáticos, o sea, los virus van a vivir en los ganglios linfáticos de las personas. ¿En cuáles? Cuando hablamos del herpes simple, van a ser en los ganglios cervicales generalmente. Y cuando hablamos de los herpes genitales o simple tipo 2, genital, van a ser en los ganglios inguinales. ¿Sí? Ahora, existen otros tipos de genes que también se encuentran en el cromosoma de los herpes virus, que son los genes beta. Estos genes beta son genes precoces, que lo que hacen es estimular la producción de la reproducción del genoma viral dentro del virus. Y los genes gamma
son genes tardíos que son los que codifican las estructuras virales, ¿no? Los que comandan a las células epiteliales para que generen la cápside, la envoltura o etcétera de los componentes de los herpes virus. Los viriones completos se ensamblan en el retículo endoplásmico de las células epiteliales y son expulsados al exterior por una exocitosis, lo que significa que no destruyen a su célula blanca, sino que solo la utilizan como veículo. Si nosotros vemos esta gráfica, lo que sucede con un herpes virus es que este se fusiona a la membrana plasmática de la célula, ingresa al citoplasma y simplemente el genoma atraviesa la membrana nuclear y llega al nucleoplasma. En el nucleoplasma, el genoma del virus se transcribe, ¿sí? Se traduce y es expulsado al citoplasma o manda al genoma del DNA de la célula citoplasmática para que genere todas las partes del virus. En el mismo núcleo se ensambla el virus y es eliminado a través del retículo endoplásmico al citoplasma y es liberado a infectar otras células por exocitosis. ¿Qué tipo de enfermedad produce el herpes virus? Cuando el herpes está activo y produce una enfermedad sintomática, produce una infección productiva. Esto se da en las células permisivas. ¿Cuáles son las células permisivas? Todas las células que presentan las vesículas que forma el virus. Y en este caso, en el del herpes simple tipo 1 y tipo 2, son las células epiteliales de la mucosa oral y respiratoria y genital. En el caso del herpes simple tipo 1, la mucosa oral. Y en el tipo 2, todo el resto, ¿sí? La infección latente no tiene sintomatología, pero tiene células específicas que son las que guardan al genoma viral. Estos son, ya les he dicho, los ganglios linfáticos. Lo que provoca entonces el herpes virus es que su propio genoma se camufle en el cromosoma de las células eucariotas y ahí vive, y hay veces que se expresa y hay veces que no. Hay una señal gatillo que es la inmunosupresión, que es la que activa la replicación de los genes virales para que éste pueda formar sintomatología. El herpes simple tipo 1 y tipo 2 y la varicela son virus benignos. Sin embargo, los otros tipos de herpes, que hay hasta el 8 o 9 en la actualidad, son genes virales que pueden lograr mutaciones en las células eucariotas, lo que hace que se generen pequeños cánceres como los linfomas, ¿sí? El linfoma de Burkitt, el Epstein-Barr y el cáncer nasofaríngeo. Muchas veces las personas que tienen consumo de sustancias prohibidas que se inhalan, como la cocaína, se contagian de estos virus y provocan que además se forme un carcinoma nasofaríngeo que les come toda la mucosa nasal y las personas quedan con la cara y la mucosa destrozada. El herpes simple tipo 1 y tipo 2 se estudian igual porque simplemente una proteína hace la diferencia entre ambos y el mecanismo de transmisión, pero la clínica es igual. Ambos pertenecen a la familia alfa herpesviridae y su célula diana son las células ectodérmicas de la piel, el sistema nervioso central, y son iguales en un 40%, exactamente iguales, ¿sí? Ambos virus. Se replican en las células parabasales del epidermis, en la membrana, y producen, cuando producen las vesículas, producen la destrucción celular. Pero lo más interesante es que las personas que tienen herpes, cuando esas lesiones cicatrizan, no dejan marca.
En cambio, otras infecciones de la piel, como por ejemplo el tracoma o el chancro, sí dejan cicatrices. En cambio, el herpes no deja marca. A no ser que muchas personas, porque les molesta la presentación clínica, se colocan sustancias como, por ejemplo, mertiolate o hay sales de zinc o colorantes que venden en la farmacia, que lo que hacen no es destruir el virus, sino evitan las sobreinfecciones por microorganismos como el Staphylococcus aureus, por ejemplo. Y lo que hacen aparte es quemar las células y dejan como un quemado de luz ultravioleta el lugar. Entonces muchas veces se ponen algunas personas cremas como hipogloss, he visto en algún caso, pero cuando estas cremas entran en contacto con la luz ultravioleta dejan marca. Entonces no es la infección las que les deja la cicatriz, sino los productos que se colocan las personas que piensan que va a curar más rápido. En realidad, el único que acelera el proceso de secado de estas heridas, digamos de estas vesículas, es el aciclovir en pomada, porque lo que hace es evitar la replicación del virus, y como no hay virus que se están replicando, no hay lisis de las células y por tanto no se forman las vesículas. Entonces lo único que hay que hacer, no hay que rascar, no hay que reventar las vesículas, no hay que tocar, hay que ponerse aciclovir en crema y dejar que los virus se mueran, se dejen de replicar, ¿no? Porque no son vivos, no se mueren. Entonces se dejan de replicar, dejan de contagiar las células subyacentes y ya no se presenta la clínica. No hay que colocar otras cosas. Es muy frecuente que ustedes vean que muchas personas con aguditas se pinchan esas ampollitas. ¿Pero qué están haciendo? Están ayudando al virus, porque al romper los viriones salen y las lesiones se extienden en muchos casos de la boca o de la nariz, que son presentaciones comunes, la comisura de la nariz y de la boca, llegan a todo el cuello. Y lo malo es que como han utilizado sus manos o se están rascando, se sacan las costras, las bacterias de la microbiota de la piel contaminan esas vesículas y se forma una piodermitis más. Entonces ahí tienen ya dos infecciones, ¿sí? Producen una respuesta inflamatoria local, lo que hace que cuando está apareciendo, en vez de sentir como los granitos o el acné, sienten un dolor de tipo quemante, ¿sí? Como si les estuvieran quemando con cigarro, pero ese dolor no se pasa. Entonces ahí la persona que tiene herpes se da cuenta que le van a brotar las vesículas, ¿sí? No les cuece, sino le quema. En la infección primaria, el herpes se presenta de esta forma, con las vesículas en la mucosa, ¿sí? Y el virus, al replicarse, llega a los axones de los nervios que inervan los labios. Y a través de los axones, los virus llegan a los ganglios, ¿sí? Sobre todo los trigéminos y los sacros. Entonces ahí es donde se aloja el virus para siempre y provoca una infección latente que se va activando poco a poco. ¿Cuándo se activa? Cuando hemos dicho el sistema inmunológico está inmunosuprimido. Entonces el virus de los ganglios migra hacia adelante para producir la sintomatología. Muchos dicen, ¿qué te ha pasado? Me ha mordido la araña. No, no existe. Es herpes virus. Al menos el doctor Luna reniega cuando le dicen que mordió la araña. Los aplaza. Es una infección, ¿sí? Algunos dicen, me he mordido la araña. O he orinado al viento, igual que la gonorrea, ¿sí? Pero no es verdad. Es una infección viral. Las manifestaciones clínicas dependen de dónde se presentan las vesículas y también de la edad del huésped. En niños, los niños se contagian en primera instancia porque las mamás han sufrido una infección activa cuando estaban embarazadas.
Y la clínica puede aparecer entre los 6 meses y los 2 años, la primera vez. Si no aparece hasta esa edad, el niño no se contagia, ¿sí? La segunda es que las personas externas van y a los bebés los besan, ¿no? Entonces besan, y como son personas inmunosuprimidas que no tienen su sistema inmunológico maduro, porque los niños terminan de madurar a los 6 años, entonces desarrollan herpes, ¿no? 2 formas de contagiar en los niños. Entonces se da una enfermedad inicial cuando uno es pequeñito, y como son pequeños pueden ser recurrentes. A partir de los 12 años las infecciones ya se hacen más distantes. Este es un tipo de herpes infectado, ¿no? Cuando uno se ha tocado las lesiones, el Staphylococcus aureus ha aprovechado y ha hecho de las suyas. La presentación no solamente es en la piel, también puede presentarse en la boca y en la garganta. Es lo que algunos médicos en algún caso han debido escuchar, el pangino. Son pequeñas vesículas, aquí les voy a mostrar la foto, estas, que se encuentran en la mucosa oral, ¿no? Los niños duele, para tragar les duele, les quema, son como aftas dentro de la boca, pero es herpes, ¿sí? Entonces podemos observar estas lesiones o vesículas en las encías, en los labios y faringoamidalitis. Pero nunca se olviden que esta enfermedad es para toda la vida, tanto el herpes tipo 1 como el tipo 2. La presentación va a depender de la forma de contagio y del tipo de virus. El más común es el herpes simple tipo 1, que va a encontrarse en la piel, en los ojos, puede provocar infecciones oculares como conjuntivitis, y cuando son muy graves o la carga viral es muy elevada, puede producir hasta ceguera. El herpes genital, en cambio, uno lo contrae de adulto o de adolescente y se encuentra generalmente en los varones de forma visible en el glande y en el pene, y en las mujeres puede ir desde la vulva hasta el cuello cervical, o sea que muchas veces una mujer infectada no muestra las lesiones o no nos damos cuenta de que tiene, a no ser que sea muy dolorosa y provoca dolor, prurito, y en algún caso coadyuva a la producción de cáncer cervical, ¿sí? Porque las lesiones hacen que el papilomavirus, que es el agente telúrico del cáncer, colonice con mayor facilidad en esos lugares. Entonces aquí ustedes ven un herpes de presentación ocular, paciente que ha dejado ciego, y aquí las pequeñas lesiones, pero ya en el pene, cerca del surco balanoprepucial, ¿no? Estas lesiones son fáciles de ver y son muy dolorosas, a diferencia del tracoma. Cuando los virus llegan en mucha cantidad al sistema nervioso central, pueden diseminarse hasta el cerebro y provocar una neuropatía herpética. En este caso, el paciente va a tener, aparte de las erupciones en la piel, va a tener trastornos en la conducta, porque el virus destruye el cerebro y puede presentar hasta convulsiones. Los pequeños, los bebés, se pueden contagiar del herpes genital por el paso a través del canal del parto, cuando el herpes está activo en el momento del parto. Entonces el bebé, al atravesar el canal del parto, se contamina de los virus y puede tener una infección que se llama encefalitis. Y todas las encefalitis en los neonatos pueden ser mortales, ¿sí? En pacientes inmunosuprimidos, como pacientes con cáncer, postoperados, que hacen quimioterapia, radioterapia y tienen VIH, las lesiones o las vesículas se pueden presentar en todo el cuerpo, no solamente en sitios fijos como la boca o la nariz, sino en todo el cuerpo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es fácil cuando vemos las vesículas
y asociamos con la clínica y los antecedentes personales y de familiares sobre todo. Sin embargo, en presentaciones como herpes encefalitis o conjuntival, en este caso es preferible certificar la infección por la PCR. Ahora la PCR nos ha resuelto muchas formas cómo hacer diagnóstico de las enfermedades virales certeras. Entonces lo mejor es hacer una PCR, sobre todo cuando las presentaciones no son típicas. Y también en pacientes muy extremos de la vida, como adultos mayores y neonatos, y en pacientes muy inmunosuprimidos, donde las presentaciones pueden ser raras. En algún caso hacemos una biopsia de las lesiones, observamos estas células que se llaman las células de sangre, que lo único que nos muestran es que condiciones de tipo Giemsa, vamos a ver que en el citoplasma del virus, pequeñas vesículas, de las células eucariotas. Esto solamente nos indica que la célula esté infectada, pero nuestra sospecha primaria es clínica, ¿sí? En algún caso, por microscopía electrónica, podemos observar los virus dentro de la célula o hacer cultivos celulares y ver la citólisis en las células que utilizamos para el cultivo, ¿sí? En algún caso podemos utilizar tinciones inmunofluorescentes que simplemente nos van a mostrar la destrucción y la colonización del virus. Pero la PCR nos alivia mucho y nos acorta el tiempo de diagnóstico bastante. Existen otros métodos como la ELISA, donde buscamos anticuerpos del virus en la sangre de las personas, pero simplemente esto funciona cuando la enfermedad está activa, no solamente cuando la enfermedad es latente, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Lo más importante es hacer un diagnóstico temprano cuando hay sospecha de vesículas dolorosas y antecedentes de relaciones sin protección, por ejemplo, o estar en contacto con pacientes que tienen herpes. Y el aciclovir en megadosis al principio disminuye la cantidad de síntomas que uno puede presentar. Por ejemplo, se describen esquemas de que cuando uno siente la picazón, debe tomar 800 miligramos de aciclovir y ir disminuyendo cada día. Esto no va a impedir que te salgan las vesículas, pero por lo menos va a disminuir la cantidad de vesículas que te ponen. Y utilizar tratamientos tópicos cuando ya la clínica es evidente, ¿sí? No hay vacuna para prevenir el herpes. No es mortal, pero digamos, en el caso de ustedes que ahora viven un mundo diferente, no se olviden que deben siempre utilizar protección cuando tengan relaciones sexuales, sobre todo cuando las personas no sean bien conocidas. Es evidente que no van a ir pidiendo su carnet de sanidad a todas las chicas o chicos que conozcan, pero siempre, no sé si el doctor Uno ya les ha dicho, o el doctor Estés, caras vemos, entre piernas no sabemos. Ahí siempre tienen que dudar, y el herpes no es una enfermedad maligna, pero sí es una enfermedad de transmisión sexual. No es una enfermedad grave, pero sí es una enfermedad de por vida. Entonces hay que evitar esto, ¿sí? Muy bien. Con eso hemos terminado la clase de hoy. Y el día lunes creo que nos toca VIH, ¿no? La doctora Velasco. Que vengan bien, porque 2 clases.